La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto. Se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Finalizar, la corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos que tengan el distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua, las cargas eléctricas circulan a distinta dirección, desde el punto de mayor potencia hasta el menor. También se puede identificar la corriente continua con la corriente constante, ya que una corriente es constante si tiene siempre la misma polaridad. Sobre las máquinas de corriente alterna. Estas tienen unas ventajas que es en el costo de motores y generadores. También se pueden dividir en síncronas, asíncronas, llamadas también de inducción, y colectoras. Las máquinas las máquinas síncronas son máquinas de corriente alterna que se caracterizan por tener una velocidad dependiente directamente de la frecuencia de la red, y también pueden ser monofásicas y trifásicas, especialmente en aplicaciones de potencia, que se caracterizan por tener una velocidad constante y una frecuencia constante, por eso se llaman así, en condiciones de operaciones estacionarias. En estas máquinas, si se convierte la energía eléctrica en energía mecánica, pues se puede utilizar como motores, y si se convierte la energía mecánica en eléctrica, se utiliza como generadores. Esta máquina está constituida por una parte fija llamadas estator y rotor, y el espacio que hay entre ellos se llama entrehierro. Su operación como alternador se realiza cuando se le aplica un voltaje de corriente continua en el campo de excitación del rotor y es movido por una fuente externa que le da lugar a un campo magnético giratorio que corta en los conductores del estator y induciéndose así un voltaje entre los terminales de los generadores. La operación en el motor síncrono se realiza cuando el estator es alimentado por un voltaje trifásico de corriente alterna y a su vez el rotor es alimentado por un voltaje de corriente continua. A continuación hablaremos sobre los generadores síncronos. Los generadores síncronos o alternadores son máquinas eléctricas que convierten la potencia mecánica en potencia eléctrica de corriente alterna. Este tipo de generadores consiste en un electroimán giratorio llamado rotor cilindro, generalmente al lado de una bobina, donde el estator va conectado en estrella, por el cual, por efecto de la rotación del rotor, va a inducir una tensión trifásica en el estator. Para esto debe haber una velocidad relativa entre el rotor y el estator. Al conectar la carga trifásica circulan corrientes trifásicas por el devanado del estator y apareciendo así un campo giratorio por la reacción del estator. Este campo giratorio por las corrientes del estator es el campo de la reacción del inducido. El devanado del inductor es el que induce las tensiones, es decir, el rotor, y el devanado del inducido, donde se inducen las tensiones, es decir, el estator, y el campo resultante es la suma del campo excitador producido por el rotor y el campo de la reacción del inducido. A continuación se hablará sobre los motores síncronos. Este tipo de motores el rotor tiene la misma velocidad que el estator, es decir, están sincronizados, y esto pasa ya que este tipo de máquinas no tiene par de arranque y en esencia trabaja como un alternador trifásico, ya que funciona a la inversa, y los imanes del campo se montan en el rotor y se excitan mediante una corriente continua, y las bobinas de la armadura están divididas en tres partes,
y están alimentadas por corriente alterna trifásica, ya que un rotor está alimentado por una corriente continua, produce un campo giratorio respecto al rotor, y el estator está alimentado por una corriente trifásica y produce un campo giratorio a la velocidad. Y a continuación hablaremos sobre las máquinas de inducción. Este tipo de máquinas solo tiene un devanado de amortiguamiento y se llama así ya que el voltaje del rotor se le induce a los devanados del rotor, sin estar conectados por cables. A continuación hablaremos sobre un motor en una máquina de inducción. Una característica de este motor es que no necesita una corriente directa para que funcione. Y el estator es igual a una máquina síncrona y el rotor es diferente por su construcción. Estos motores son robustos y baratos y generalmente son utilizados en la mayoría de las industrias. Trabajan induciendo un voltaje y una corriente, y también está conocido como un transformador giratorio. A la manera de un transformador, el primario, que sería el estator, va a inducirle un voltaje al secundario, que sería el rotor. Pero a diferencia del transformador, tiene la frecuencia del secundario va a ser diferente a la frecuencia del primario. A continuación se mostrará un motor de inducción. En un motor trifásico de inducción, cuando se aplica una corriente alterna en el estator, se produce un campo magnético giratorio, que a su vez induce corriente en las bobinas del rotor que producen un giro. Este último campo magnético provoca que el rotor empiece a girar, con tendencia a igualar la velocidad del campo magnético giratorio sin que esto llegue a producirse. Si esto sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción de corriente en la bobina del inducido. Las principales partes que constituyen el motor de inducción son la carcasa, cuya función es básicamente de protección; el estator, es la parte fija que, al ser alimentada por un sistema trifásico de tensiones, originará el campo magnético giratorio, que producirá el movimiento en las partes móviles del rotor; es el inductor. El rotor es el inducido, inmerso en el campo magnético originado en el estator. El rotor girará a una velocidad inferior a la de los campos magnéticos del estator y del rotor, es la parte móvil. Básicamente existen dos tipos de rotores dentro de los motores de inducción. Rotor bobinado. En este caso, los devanados del rotor son similares a los del estator, con el que está asociado. Los conductores están constituidos por tres arrollamientos independientes, alojados en las ranuras de la parte exterior del núcleo cilíndrico. El final de cada arrollamiento rotórico va conectado a un anillo rozante, sobre cada uno de los cuales frota una escobilla. Rotor de jaula de ardilla. Los conductores están constituidos por barras paralelas entre sí, con una ligera desviación respecto a la generatriz del rotor, y cortocircuitadas en sus extremos. Estos conductores están distribuidos por la periferia. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. En este tipo de motores, en el rotor se introduce un bobinado trifásico. El bobinado del rotor se conecta al exterior por medio de escobillas y anillos rozantes. Pueden tener resistencias exteriores colocadas en el circuito del rotor, que permiten un aumento del par. Las principales partes de estos motores son bobinado del rotor, anillos rozantes y escobillas. Es el más común de los motores eléctricos, por su sencillez y forma constructiva. Las planchas magnéticas forman el núcleo del rotor y, una vez ensambladas, dejan unos espacios que sustituyen a las ranuras de los rotores bobinados. Por estas ranuras pasan unas barras de cobre o aluminio, que sobresalen del núcleo y que están unidos en ambos lados por anillos de cobre. Las principales partes de este tipo de rotores son núcleo magnético del rotor, barras de cobre cortocircuitadas, cojinete y eje. Todo ello forma una especie de jaula de ardilla de la que recibe su nombre. Es el inductor. Está constituido por tres devanados monofásicos que están desfasados 2pi partido 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina. El estator está formado por arrollamientos, núcleo magnético. La carcasa es la parte externa del motor. Sus principales componentes son las tapas laterales, las aletas de refrigeración, la caja de bornes, la placa de características, los soportes o anclajes. En la caja de bornes se encuentran bornes que permiten realizar las conexiones en estrella o triángulo del motor. La placa de características contiene la siguiente información: nombre del fabricante, número de serie del fabricante, tipo de máquina,
servicio nominal, potencia nominal, tensión nominal, intensidad nominal, clase de corriente, velocidad nominal, clase de aislamiento o calentamiento admisible, número y fecha de la especificación, conexión de los devanados, factor de potencia, tensión entre anillos a circuito abierto e intensidad del rotor en condiciones nominales para las máquinas de inducción de rotor bobinado, constante de energía cinética o factor de inercia, temperatura ambiente si es distinta de 40 grados, altura. Vamos a demostrar de manera experimental el funcionamiento de un motor eléctrico. Se tiene un motor desmontado. Cuando metemos corriente al estator, se crea un campo magnético. En la primera toma vamos a colocar una canica. El campo magnético anterior induce una corriente y esta provoca otro campo interactuando con el anterior, tratando de perseguirlo y por lo tanto girando a su alrededor. Si colocamos una jaula de ardilla con varillas de cobre, se inducirá en ella unas corrientes que provocarán el giro de la misma. Esta es la base del funcionamiento de un motor eléctrico. Como vemos en esta toma, el rotor del motor, existe una jaula de ardilla como la anterior, que es la que hace que ésta gire. A continuación se hablarán sobre los generadores de inducción. Estos generadores no son capaces de operar sin la red y los sistemas electrónicos a veces pueden engañar a los generadores de inducción por medio de los capacitadores para cargar el campo y permitiendo así que estos generadores sean utilizados en sistemas de potencias aislados. Una característica de estos generadores es que su potencia varía y una excesiva demanda de potencia activa puede ser peligrosa, ya que puede haber una caída de tensión y de transformadores. Para finalizar estos tipos de máquinas de corriente alterna, también existe una máquina colectora. Estas máquinas se usan muy rara vez y se usan como motores. Su diseño es complejo y tiene un buen mantenimiento. Buenos días, mi nombre es Denis Cabriceño. Características nominales de las máquinas eléctricas. Cada máquina tiene una placa adherida en su carcasa, la cual indica el tipo, características con sus principales índices energéticos y las condiciones de funcionamiento para las cuales ha sido diseñada la máquina. Son dotes nominales o características: la potencia, la tensión, la corriente, la velocidad, la frecuencia, el rendimiento, el número de fases, el factor de potencia y el régimen de funcionamiento, para cargas tipo sierra, para cargas permanentes y para cargas de emergencia. Además, en esta placa también figura el nombre del fabricante, el año de fabricación y clases de aislamiento, además de datos complementarios que ayudan a la instalación y el mantenimiento de la máquina, como lo son el peso y las conexiones trifásicas. Potencia nominal de las máquinas eléctricas. La potencia nominal es la potencia para la cual ha sido diseñada la máquina, teniendo en cuenta su temperatura y el trabajo continuo durante un tiempo de uso, su funcionamiento. Se entiende por potencia nominal para el motor la potencia mecánica en el árbol, eje o rotor, y se usa el watts o el kilowatts. Para generadores de corriente continua, la potencia eléctrica en los bornes terminales, y se usa el watts o el kilowatt. Y para generadores de corriente alterna, la potencia aparente en los bornes, y se usa el voltiamperio o el kilovoltiamperio. Las máquinas eléctricas también funcionan bajo condiciones no nominales, como son la sobrecarga y la subcarga, las potencias superiores o inferiores a la nominal, la tensión y corrientes diferentes a la nominal. Además, en estas condiciones también sus índices energéticos son diferentes a los nominales. Frecuentemente, ante cargas inferiores a la nominal, el rendimiento y el factor de potencia, sus valores son menores que los nominales. Y ante cargas superiores a la nominal, se corre el riesgo de que elevadas temperaturas se presenten en las máquinas, sobre todo en los desvanados, lo que podría originar un deterioro de los aislamientos y de los elementos de la máquina en su conjunto. Las temperaturas máximas permisibles en los desvanados dependen de las propiedades del elemento usadas, de su tipo y del tiempo de funcionamiento de la máquina, y estas fluctúan entre los 105 y los 180 grados centígrados. Asimismo, entre los estándares para máquinas eléctricas se incluyen normas, las cuales determinan las sobrecargas permitidas y las pruebas a las cuales son sometidas los elementos de la máquina. Por otra parte, las máquinas de corriente alterna, por regla general, están diseñadas para funcionar con tensión senoidal y simetría en las bases. Las máquinas que trabajan acopladas eléctricamente con dispositivos rectificadores
Generalmente tienen una forma de tensión y corriente diferente a la senoidal, originando la presencia de armónicos en la red, lo que hace que haya pérdidas complementarias de energía, originando que se eleve la temperatura en los desvanados y en el núcleo. Los transformadores. Un transformador es un dispositivo estático de tipo electromagnético que tiene dos o más desvanados acoplados por un campo magnético mutuo, el núcleo, y que sirve para convertir uno o varios sistemas de corriente alterna en otros sistemas de corriente alterna de tensión diferente. Asimismo, las aplicaciones de los transformadores nos permiten elevar o disminuir la tensión, variar el número de fases y hasta en algunos casos variar la frecuencia de la corriente alterna. La posibilidad de transmitir señales eléctricas de un desvanado a otro por medio de la inducción electromagnética fue descubierta por Michael Faraday. Faraday fue una de las personas más influyentes en la historia de la electricidad, además de que fue el descubridor de la inducción electromagnética, lo que permitió el desarrollo de una de las máquinas más simples y usadas por nosotros, el transformador. A continuación les presentaré un video que complementa todo lo de la inducción electromagnética y de cómo funciona un transformador. ¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador, el último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay 2. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí,
El aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero, ¿por qué dos devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay dos, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Solo queda una cosa por explicar. ¿Por qué zumba constantemente? Es hora de usar una bonita palabra. Magnetostricción. Suena complicado, pero es muy sencillo. Significa que el metal vibra gracias a la alternancia del campo magnético que generan los 25.000 voltios. Una alternancia en el campo magnético significa que su dirección cambia. Con cada cambio de dirección, el metal se comba y vuelve a su forma original una y otra vez. Ahora ya sabéis por qué zumba tanto. Los transformadores se usan para los siguientes fines: transmisión y distribución de energía eléctrica. Transmitir la energía a grandes distancias es más económico haciéndolo a altas tensiones. Por ello, en las centrales se instalan transformadores elevadores de tensión. Actualmente, en la transmisión de energía se usan tensiones de 220, 330, 500 y 750 kilovoltios. Y potencias hasta de 1200 a 1600 megavoltiamperios. La energía eléctrica en el país se distribuye a las ciudades y a las industrias por cables subterráneos y líneas aéreas a tensiones de 35, 60, 110, 130 y 220 kilovoltios. Por lo tanto, en los centros de consumo deben instalarse transformadores para bajar los niveles de tensión a 10 kilovoltios y 0.38 a 0.22 kilovoltios. Los transformadores usados para estos fines pueden ser monofásicos o trifásicos. Para asegurar el circuito de conexión necesario de las válvulas rectificadoras, diodos en los dispositivos convertidores, en los circuitos rectificadores o en las inversiones, la relación de tensión a la entrada y salida depende de la conexión de los diodos. En los últimos años se usan transformadores para la excitación de campos, de potentes turbos o hidrogeneradores, de mando eléctrico y otros fines más. Además, gracias al uso de aislamientos resistentes al calor, en la fabricación de transformadores se ha podido elevar la potencia de 1.3 a 1.5 veces y disminuir sus dimensiones. Para diferentes objetivos tecnológicos como soldadura, fuentes de alimentación, la potencia alcanza algunas decenas de kilovoltiamperios con tensiones de hasta 10 kilovoltios. Para la alimentación de los diferentes circuitos de radio y televisión, dispositivos de comunicaciones automáticas y telemecánicas, en estos usos los transformadores por lo general tienen pequeña potencia, de algunos watts hasta algunos kilowatts, y baja tensión. Son diseñados en 2, 3 y más multidevanados para conectar instrumentos de medición y otros dispositivos, por ejemplo, relés en los dispositivos eléctricos de alta tensión o en los circuitos por donde fluyen grandes cantidades de corriente con el objetivo de ampliar las escalas de medición. Los transformadores que se utilizan para esta aplicación se llaman transformadores de medida. Tienen pequeña potencia, la cual es determinada por la potencia de los